Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos pidiéndote que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente, que de tu Santo Espíritu se manifieste en cada uno de tus hijos. Eres grande, eres santo, eres poderoso. En el nombre de Jesús pido que te manifieste grande y poderosamente, que de tu santo poder derrames, Padre, sobre cada uno de tus hijos. Que seas tú, Señor, manifestando, que el poder de Dios pueda manifestarse en el corazón de tus hijos. Señor, sé tú ministrándolos en esta mañana. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Tenemos un tema muy hermoso. La creación obedece a su creador. Texto bíblico, Josué 10, 12 y 13. Our biblical will be in the book of Joshua, chapter 10, verse 12 through 13. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gabaon, and you moon over the valley of Ajalon. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apareció a ponerse así un día entero, casi un día entero. So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies, as it is written in the book of Joshua. The sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. Tenemos algo hermoso, hermanos, que muchas veces para el hombre es difícil creer. We have something very beautiful this morning that sometimes for us humans is very difficult to understand. Pero sabemos que para Dios nada es imposible. For God, there's nothing impossible. Mas sin embargo, se presentaba un problema muy evidente. Transcurrían las horas y se alargaban sobre las sombras. Pronto el sol se ocultaría tras las montañas, dándoles a sus enemigos la oportunidad de escabullirse en las sombras, de reagruparse e incluso de obtener refuerzos para la batalla. However, there was a very obvious problem. The hours passed and the shadows lengthened. Soon the sun would hide behind the mountains, giving their enemies a chance to sneak into the shadows, and maybe regrouping and even getting reinforcements. De repente Josué alzó la voz delante de todos sus hombres y exclamó en una impresionante expresión de fe: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Suddenly Joshua raised his voice in front of all of his men and exclaimed in an expressive expression of faith, Sun, stand still over Gabaon, and you moon over the valley of Ajalon. Y he aquí que Josué y sus
hombres siguieron luchando y persiguieron implacablemente a sus enemigos durante mucho tiempo. Y el sol mantuvo inalterable su posición en medio del cielo sobre el campo de batalla y se detuvo, dice, hasta que Israel se hubo vengado de sus enemigos. Amen. Here Joshua and his men continued to fight, persecuting their enemies for a long period of time, and the sun maintained its position in the middle of the sky on the battlefield and stopped saying, until Israel had avenged its enemies. Dios estaba tomando control de aquella batalla. God was taking control of that battle. Dios peleaba por su pueblo. God was fighting for his town. Nosotros en este caminar sabemos Us in this pathway, que tenemos a un Dios de poder, that we have a powerful God, como sabemos que tenemos un enemigo. like we know we also have an enemy. Pero en ese camino un poco difícil, But in that difficult pathway, tenemos la confianza de que hay un Dios grande y poderoso we have the trust that God is there with us, que está peleando la buena batalla por and is nosotros. fighting that battle for us. Amén. Milagros de milagros. El sol se detuvo en medio del cielo y retrasó su caída casi un día entero. Miracle of miracles. The sun stopped in the middle of the sky and delayed its fall almost a whole day. Sigue la Biblia diciendo, no hubo día como aquel, ni antes ni después, porque el Señor peleaba por Israel. Gloria a The Dios. scripture continues saying, there was no day like that, neither before nor after, because the Lord was fighting for Israel. El Señor estaba interviniendo por su pueblo God was intervening for his town. de la manera más maravillosa posible para que los ejércitos de Israel dispusieran del tiempo necesario para someter por completo a sus enemigos. The Lord himself had intervened in the most wonderful way possible for the armies of Israel to have the time necessary to complete subdue their enemies. Luego de aquella gran victoria, siguieron otras en las que Josué derrotó a sus enemigos, dice la Biblia. After that great victory, other victories followed in which Joshua defeated his enemies. Aleluya. Josué 10:42 dice, todos estos reyes y sus tierras las tomó Josué en una sola acción, porque el Señor Dios de Israel peleaba por Israel. In the book of Joshua, chapter 10, verse 42 says, all these kings and their lands Joshua conquered in one campaign, because the Lord, the God of Israel, fought for Israel. Dios en su grandeza tiene la capacidad de vencer todo aquello que es obstáculo para el Hijo de Dios. God gives us that capacity in order for us to fight those battles. La palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. God says that if you believe, it will be possible. Pues bien, el Dios de aquellos tiempos es el mismo Dios que tenemos hoy en día. Y cuando se presenten situaciones de apremiantes y necesidades o de desesperada urgencia, no dudará en luchar por sus hijos de la manera que haga falta, Amén. porque Él está con nosotros. Amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Gloria a Dios. Well, the God of those times is the same God that we have today. And when situations of pressing need or desperate urgency arise, He will not hesitate to fight for His children in the way that is necessary. Toda estructura, ya sea de una
edificación de un ejército o de un movimiento descansa en dos pilares fundamentales: Every structure, whether it is an edification of an army or of a movement, rests on two fundamental pillars. la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. The will of God and the will of the man. En tanto esos dos pilares estén alimentados y coordinados uno con el otro, la base será firme. Gloria a Dios. As long as these two pillars are aligned and coordinated with each other, the base will be firm. De la misma manera, el hombre o mujer en el caminar de Dios In the same way, the man and woman in the pathway of God, debe de tener el hombre un fundamento, we need to have a fundamental. y el fundamento es Cristo. Gloria a Dios. Ese fundamento, estando coordinados en la fe y en el amor de Dios, seremos más que vencedores. If our spirit is fundamental in the spirit of God, we will be more than, we will win the battle. Porque muchas veces, Because many times, como hijos de Dios, like sons and daughters of God, conocemos we know que hay un fundamento, that there is a fundamental, pero no los hemos podido formar en el fundamento. but we haven't been able to be in that fundamental. No es lo mismo It is not the same decir yo tengo a un Cristo vivo say that I have a life Christ in my heart que obedecerle al Cristo vivo. than to be obedient to that life Christ. Un cristiano en desobediencia A Christian that's in disobedience no puede tener un fundamento firme cannot have a firm fundament porque hace falta la obediencia a Dios. because there is the need of being obedience to God. Podemos nosotros como hijos de Dios ejercer la palabra de Dios. Us as Christians, we can exercise the power of God. Podemos alabar, orar, leer la escritura Worship, we can pray, we can read the scripture, y nos llamamos hijos de Dios. and Amen. our Amen. sons and daughters of God. Pero eso no lo es todo. But that's not everything. Hace falta obediencia, But there needs to be obedience. hace falta conocimiento, There needs to be that knowledge. amor a Dios y al prójimo. Love to Amen. God and your partner. Con la oración se ejerce poder. With the prayers, power is exercised. Si pertenecemos al ejército de Jesús y le obedecemos, cuando estemos fuertes en espíritu, Dios hará cualquier cosa por nosotros. Amen. If we belong to Jesus and we obey Him, and when we are strong in the Spirit of God, He will do anything for us. Porque la palabra de Dios es poderosa, Because the Word of God is powerful. es eficaz. It's very powerful. Nosotros como cristianos, As the Christians, si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, if we're full of the Holy Spirit, podemos ordenarle a los demonios que salgan o que huyan de nuestra presencia. to leave our soul. Pero sin el Espíritu Santo, But without the Holy el Spirit, diablo se reirá de the nosotros. devil will laugh at us. Porque el hombre sin el poder de Dios no es nadie ante los demonios. Because the man without the power of God were nothing. La lucha que tenemos no es contra sangre ni contra carne, And the battle is not against blood or flesh. ahora lo que tenemos que hacer es conocer a Dios. Now what we need to know, what we need to do is get to know God. Y al conocer a Dios, obedeceremos a Él. Be obedient. Nos hacemos uno con Él y cuando eso sucede, podemos pedirle a Dios que haga lo que sea por nosotros, si está bajo su voluntad, y veremos la obra de Dios. We're all one with Him, and when that happens, we can ask God for anything. Porque Él ama a un pueblo arrepentido de corazón.
because he loves someone that obeys him. El libro de Isaías 45:11 dice así: Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: pregúntame de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. In the book of Isaiah, chapter 45, verse 11 through 12, it says, This is what the Lord says, the Holy One of Israel and its Maker, concerning things to come. Do you question me about my children, or give me orders about the work of my hands? En el verso 12 dice: Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé acerca de la obra de mis manos. El Señor dice: mándame. In verse 12 it says, It is I who made the earth and created the mankind on it. My own hands stretch out the heavens. I led their starry hosts. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Él es hacedor de los cielos y la tierra. Amén. Él es el creador. Él nos formó a nosotros, no nosotros a Él. ¿Quién es el perdido? No es Dios, es el hombre. El que tiene que clamar a Dios y obedecer a Dios. Con sus manos extendió los cielos. With his hand he stretched out the heavens. La grandeza de Dios The wonder of God, se manifiesta it manifests en el corazón del hombre in the heart of the man. cuando el hombre tiene la capacidad de entenderle, pero primeramente de conocerle. When the man is capable to understand and gets to know him. ¿Sabías que los programas de vuelos espaciales han demostrado la veracidad de muchos mitos de la Biblia? Did you know that special flight programs have proven the truth of many myths in the Bible? Harold Hill, presidente de la compañía de motores Curtiss de Baltimore en Estados Unidos, Harold Hill, lo comprobó. Harold Hill, president of the Curtiss Engineer Company in Baltimore. Los astronautas y científicos espaciales de Greenberg en Maryland estaban calculando cuál sería la posición del Sol, de la Luna y de los planetas dentro de 100 y de 1000 años. The astronauts and special Greenbelt scientists in Maryland were calculating what would be the position of the sun and the moon and the planets of 100 and 1,000 years. No, sin embargo, el computador señalaba que faltaba un día en el cómputo del tiempo transcurrido en el espacio. No hallaban la manera de resolver el enigma. However, the computer indicated that a day was missing in the computation of time spent in space. They could not find a way to resolve the enigma. El hombre jamás entenderá lo que Dios hace. The man will never understand what God has Por eso Él dijo: mis caminos no son los caminos del hombre, ni mis pensamientos los pensamientos del hombre. Pero un integrante del equipo que tiene profundas creencias religiosas recordó que la Biblia menciona una ocasión en la época del Antiguo Testamento en que el sol se detuvo durante casi un día entero. Gloria al Señor. A member of the team that has deep religious beliefs recall that the Bible mentions an occasion in the time of the Old Testament where the sun stopped for almost the whole day. Consultaron una Biblia y el libro de Josué. En el libro de Josué encontraron la verdad de lo que les estaba haciendo falta. They researched in the Bible and in the book of Joshua they found the truth.
El resultado que se obtuvo estaba bastante acertado, pero no del todo. The result of which was obtained, quite close but not quite. El tiempo faltaba desde la época de Josué, el tiempo que faltaba desde la época de Josué era de 23 horas con 20 minutos, no un día completo. Gloria The al result Señor. of which was obtained quite close but not quite. The missing time since the time of Joshua was 23 hours and 20 minutes, not a full day. La Biblia dice casi un día, no dice el día completo. The Bible says almost a Aleluya, whole gloria a day. Dios. Cada palabra de la Biblia tiene importancia para la vida del hombre. Yes. Every little word in the Bible is important for the life of the man. Los científicos seguían confusos. The scientists Si were uno still de los confused. si uno no logra explicar un desfase de 40 minutos, se va a topar con problemas dentro de 1000 años. Harían falta esos minutos. Gloria al Señor. The scientists were still confused. If one fails to explain a 40-minute lag, one will run into a problem within 1,000 years. Esos minutos no estaban perdidos, Those minutes were not lost porque las órbitas de los planetas se pueden multiplicar según la ciencia. because in the orbits of the planets, they can be multiplied. La misma persona que había sacado a luz las escrituras recordó entonces otro pasaje en el que se cuenta que cierta vez el sol retrocedió. The same person who had brought forth the scripture then remember other passage in which it said that once the sun reversed. Gloria al Señor. Los técnicos espaciales le dijeron que debía de estar loco, pero no tuvieron más remedio que echar mano de la palabra de Dios y de él. They had no choice but to make use of the Bible and had to read it. Es ahí donde el ser humano debe de entender That's where us human beings, we have to understand la perfección de Dios, la grandeza de Dios. Muchas veces tenemos el conocimiento de Dios, many times we have the knowledge of God, que hay un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra. who created heaven and earth. Amén, aleluya. Pero con todo mal corazón y el entendimiento que es muy corto, dudamos de su poder. But with that heart that we have, sometimes we doubt His love. El poder de Dios The power of God es algo que el hombre no puede entender por la dureza de corazón. it's something that mankind can understand because we put our hearts really hard Por una naturaleza carnal, because of our nature, la cual los está consumiendo día con día. in which is consuming us day by day. ¿A quién se le hace difícil creerle a Dios? Why is it so difficult to believe in God? El ser humano está lejos de creerle a Dios como de obedecerle. Our human being is so hard to believe in God and so hard Porque el hombre with God, quiere ver para creer. because the man wants to see to believe. Y el que ha creído en Dios no tiene que ver para creer, sino moverse en la fe de Dios. Amen. Gloria a Dios, He Señor. does not need to see, he just needs to believe to see the glory of God. La fe de Dios es un don que proviene de Dios. The faith of God, it's a gift. La mayoría de cristianos profesamos tener fe en el mundo,
The majority of Christians, we say that we have faith. Pero a la hora que viene la prueba o la tentación, el cristiano se olvida que hay un Dios poderoso que puede ver por cada uno de nosotros. And in the temptation, we forget and we don't have faith to win those battles. Nosotros como cristianos o llamados hijos de Dios, As Christians, tenemos la palabra de Dios para edificar nuestras vidas. we have the word of God in order to put it in our life. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. The word of the God says that without faith, there is no creation. Como también las obras sin fe son muertas. Without Amen. faith, it's dead. Aleluya. Es ahí donde usted se da cuenta That's when you know que fuera de Dios nunca ha tenido fe en Dios. that without God, you will never have Una faith. cosa es creer en lo natural One thing is to create, y otra cosa es la fe en Dios. and another thing is to have faith in God. La fe en Dios proviene de Dios cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Accept Christ in your heart. Porque si usted no ha aceptado a Cristo, no puede llenarse del Espíritu Santo como para que el Espíritu lo guíe correctamente. Because if you don't accept Christ in your heart, the Holy Spirit will not be able to guide you. Tenemos en la palabra de Dios relatos muy hermosos, como también vamos a comprobar lo que también comprobaron los científicos. Y usted puede ver el libro de Segunda de Reyes 28 al 11. We have a very beautiful word in the book of 2nd of Kings, chapter 20, verse 8 through 11. Y dice así: Ezequías había dicho a Isaías que qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Ezekiel had asked Isaiah, "What will be the sign that the Lord will heal me, and that I will go up to the temple of the Lord on the third day from now?" Lo que les acabo de estar diciendo, Ezequías le era obediente al Señor, What I just told you, Amén. Ezekiel was faithful pero to no God, estaba creyendo en la palabra de but he Dios. was not believing in the word of God. Él quería que el profeta le diera una respuesta. He wanted the prophet to give him the word. Respondió Isaías a él: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Isaiah's answer, "This is the Lord's sign to you that the Lord will do what he has promised. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Shall the shadow go forward 10 steps, or shall it go back 10 steps?" Isaías no dudó en el poder de Dios de cumplirle lo que estaba diciendo. Isaiah had no doubt in his heart what the Lord Y had. Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. "It is simple matter for the shadows to go forward 10 steps," said Ezekiel. Rather have it go back 10 steps." ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Dios es grande y poderoso y demostró que Él estaba viviendo, que Él podía hacer lo que había prometido. Promise. Es ahí donde el cristiano debe de tener la fe puesta en un Dios grande y poderoso. That's where it's need to have the faith in God. En los tiempos que vivimos, el cristianismo está siendo debilitado por malas doctrinas, por falta de conocimiento, por el desamor. That's where a lot of Christians are getting weak because of not good guidance. Pero todo esto sucede porque como seres humanos y llamados cristianos no nos formamos espiritualmente. Because that's where we don't find and we don't
We don't put ourselves in the love of God and look for God. No es lo mismo decirlo que practicarlo. It's not the same to say it than to do it. Como señal de que se cumpliría una profecía que le había dado a Ezequías, le pidió al Señor que hiciera retroceder el sol 10 grados. In the biblical passage, Isaiah, as a sign that a prophecy that he had given to Ezekiel would be fulfilled, he asked the Lord to turn the sun back 10 degrees. Grande es el que vive para hacer esas cosas. Amén. 10 grados equivalen exactamente a 40 minutos. Las 23 horas y 20 minutos de Josué más los 40 minutos de Segunda de Reyes completa las 24 horas que es el día que le hacía falta a los astronautas. Amen. Gloria 10 al degrees, Señor. equivalent exactly at 40 minutes. 23 hours and 20 minutes of Joshua plus 40 minutes of 2nd of Kings complete the 24 hours. ¿En quién estaba la perfección? In who was the perfection? En la palabra de Dios. Amén. Esta palabra dice, esta palabra entender que Dios es grande, que Dios es poderoso y que puede llevarnos a ser salvos por la fe en el Señor Jesús. Sí, amén. By the word of God, it can take you to the love of God and take you to the salvation of God. Los científicos tendrían que registrar en sus cuadernos de bitácora o armario de archivos como el día faltante del universo. The scientists would have to register in their notebooks or archived cabinets as the missing day in the universe. Una vez más, Dios demuestra la veracidad de su verdad divina, tal como fue revelada en la Biblia, la palabra de Dios. Gloria a Amén. Dios. Once again, God shows the veracity of His divine truth that's revealed in the Bible, the Word of God. La revelación divina, The Word of God. eso es lo hermoso, That's Ver what's beautiful. leer las sagradas escrituras, aquellas profecías For those cumplidas. prophecies that were satisfied. Dios en ningún momento God in no moment permite que el rostro de sus hijos sea avergonzado. Aleluya. allowed His children to be ashamed. Nuestro Señor habló diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Gloria a Dios. The Lord speaking, His signs will follow those who believe in my name. ¿Cuáles señales nos seguirán, hermanos? Which signs will follow us? Las señales cumplidas y por cumplirse, solo se las puede cumplir un Dios grande y poderoso. Amén. Only the signs that God will go ahead and establish will be done. De la misma manera dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Usted no tiene por qué dudar. In the same way said, all authority is given me in heaven and on earth. Si usted ha creído If you have believed en un Dios in a God que tiene la potestad de darle vida y vida en abundancia, usted no se equivocó al aceptar su nombre. Amen, glory to Dios, that has given you the opportunity to know His love, then you have been able to get the chance to know the love of God. Los que conocemos a Dios o lo recibimos en el corazón, The ones that know God and have received God in your heart, tienen el conocimiento de lo que estamos viviendo como cristianos. have the knowledge of where we're living as Christians. Su palabra dice en los mismos versículos bíblicos, His word says in the Bible, dice, en tu nombre in your name, echaremos fuera demonios. Amén. En tu nombre hablaremos nuevas lenguas. Amén. En tu nombre dice, si comieres cosa mortífera no los hará daño. Amén. and some En tu nombre pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén.
hay cumplimiento de la palabra de Dios. Que Él está con nosotros. Aleluya. Que Él está respaldando su palabra. Él en ningún momento se ha apartado o se ha olvidado del Hijo de Dios. has got away from Y si a ese Dios de milagros y de prodigios le ha creído, Amén. Aleluya. levante sus manos y créale, porque al que cree todo le es posible. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que este pueblo unido en fe ahora podrá sentir la presencia de Dios. Hay poder en la sangre de Dios. Saben que aquí camina Dios. Saben que aquí está el Señor. Por eso es que aquí hay sanidades. Por eso es que aquí hay milagros. Por eso es que aquí los mudos hablan. Los enfermos son sanados. Porque la promesa de Dios se está cumpliendo. En el nombre de Jesús. Bendigo esta congregación. En el nombre de Jesús. Pido, Padre, que la cautividad desaparezca de este cuerpo de carne. Y que se forme un cuerpo de Cristo entregado a Él, en un mismo sentido. ¿Cuántos estamos en el mismo sentido? Él vive, Él es grande. Y si estamos en el mismo sentido, Cristo vive en nuestra vida. Ya no vivo yo ni mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros como cuerpo de Cristo, no dude que usted es sano, usted es libre, que Dios hace milagros y señales. Usted ya no es pobre, usted ya no es el mismo que entró por esa puerta. Su vida de hoy en adelante tiene que cambiar. El que vive nos dio la promesa. También lo más hermoso es la promesa que Él dio, que es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orarles. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Eres tú grande, Padre. Eres tú poderoso. Y en esta hora, Jesús de Nazareno, pido que el poder de nuestro Dios pueda tocar la vida de cada uno de sus hijos. Señor Jesús, te pido, Padre, que seas tú sanando, que seas tú bendiciendo, que seas tú libertando. En el nombre de Jesús, pido que el poder de Dios ejerce en el corazón de cada hijo tuyo. En esta hora, Jesús de Nazareno, encomiendo la vida de todos. Como te he pedido que esta palabra pueda ser implantada en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús los bendigo. En el nombre de Jesús declaro sanidad, bendición y liberación. Así te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.